Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos una vez más a Historias de un país en transformación, su espacio favorito donde hablamos de momentos importantes de la historia de México. Hoy quiero hablar de un momento muy importante para la economía de nuestro país, la crisis de 1929 y lo que pasó después con las políticas económicas del gobierno de Lázaro Cárdenas. Primero, hay que entender que la crisis de 1929 no empezó en México, sino en Estados Unidos, cuando la bolsa de Nueva York colapsó. Pero como muchos países dependían del comercio internacional, el impacto se sintió en casi todo el mundo y por supuesto México no fue la excepción. Lo interesante es que esta crisis no solo generó problemas económicos, sino que también provocó cambios importantes en la forma en que el Estado mexicano empezó a intervenir en la economía. Pero bueno, antes de seguir, les daré un pequeño contexto económico sobre antes de la crisis en nuestro país. Antes de la crisis, México todavía estaba tratando de recuperarse de los daños económicos que dejó la revolución. La economía seguía siendo muy dependiente de la exportación de materias primas como minerales o productos agrícolas. De hecho, durante los años 20, el comercio exterior era muy importante, ya que permitía importar maquinaria y bienes industriales que el país todavía no producía. Sin embargo, esta dependencia del mercado internacional hacía que la economía fuera vulnerable a cambios externos. Cuando los precios internacionales bajaban o las exportaciones caían, el impacto se sentía inmediatamente dentro del país. Cuando estalló la crisis en 1929, el golpe para México fue fuerte. Entre 1928 y 1932, los términos de intercambio del país cayeron alrededor del 50%. El valor real de las exportaciones disminuyó cerca del 75% y la producción también se redujo. Esto significaba menos ingresos para el país, menos empleo y una economía mucho más inestable. Además, muchos sectores productivos ya venían enfrentando problemas desde antes. Por ejemplo, algunos productos de exportación habían empezado a perder valor y la producción petrolera también estaba disminuyendo en esos años. Todo esto provocó que la economía mexicana tuviera que reorganizarse. La crisis dejó claro que depender demasiado del comercio exterior podía ser bastante riesgoso. Frente a esta situación, el Estado comenzó a tener un papel más activo en la economía. Durante este periodo se fortalecieron varias instituciones económicas y se impulsó una mayor intervención gubernamental. Por ejemplo, se consolidó el sistema bancario estatal y se desarrollaron políticas públicas para impulsar la infraestructura y la inversión nacional. La idea era que el Estado ayudara a reorganizar la economía, reducir la independencia externa y promover el crecimiento interno. En otras palabras, el gobierno empezó a asumir un papel más importante que dirigir el desarrollo económico del país. Ahora, cuando Lázaro Cárdenas llegó a la presidencia en 1934, estas tendencias se profundizaron. Su gobierno impulsó políticas que buscaban fortalecer el papel del Estado y al mismo tiempo beneficiar a sectores sociales que habían quedado marginados como los campesinos y los trabajadores. Una de las medidas más importantes fue la reforma agraria. Esta consistió en repartir tierras a comunidades campesinas para fomentar la producción agrícola y reducir las desigualdades heredadas desde el porfiriato. Otra política clave fue el apoyo a los trabajadores y la organización sindical, lo cual permitió fortalecer el movimiento obrero dentro del sistema político. Pero probablemente la decisión económica más conocida de su gobierno fue la expropiación petrolera de 1938, sí, esa por la que nos hacían hacer maquetas cuando estábamos en primaria. Con esta, el Estado mexicano tomó control de la industria petrolera que antes estaba en manos de compañías extranjeras. Estas medidas reflejaban una idea central, que los recursos del país debían beneficiar principalmente a la nación y no solamente a intereses privados o extranjeros. Y al final, todo esto también tenía otro objetivo, que la economía del país fuera más fuerte por dentro. La idea era que México no dependiera tanto de lo que pasara en otros países,
porque la crisis de la que estamos hablando ya nos había demostrado que cuando algo iba mal fuera, aquí también se sentiría muy fuerte. Entonces lo que se buscaba con estas políticas era que el país produjera más por sí mismo y que el gobierno tuviera un papel más activo para cuidar la economía. Y justo por eso muchas de las decisiones que se tomaron en esos años terminaron marcando el rumbo de la economía mexicana durante mucho tiempo. Así que bueno, hoy aprendimos que la crisis de 1929 no solo fue un problema económico mundial, sino también un momento que cambió el rumbo de la economía en México. Recordemos que a partir de esa crisis el Estado empezó a tener un papel más importante en el desarrollo del país y durante el gobierno de Lázaro Cárdenas muchas de esas políticas se consolidaron para fortalecer la economía nacional. Y yo hasta aquí llego. Espero que hayan aprendido algo o mucho o todo y que esta cápsula les haya servido. Muchas gracias por escuchar y nos vemos a la próxima.